La diabetes, una condición de salud que afecta a millones de personas en todo el mundo, que no solo impacta a aquellos que la padecen directamente, sino también a sus seres queridos. Este tipo de personas que acompañan y que estamos cerca de una persona con diabetes, somos conocidos cariñosamente como personas con diabetes tipo 3. De ellos, de nosotros, hablamos en el programa de hoy. Cuando alguien recibe el diagnóstico de diabetes, el mundo puede volverse abrumador. Es en este momento crítico cuando el apoyo de los tipo 3 se convierte en un pilar fundamental, ya sea acompañando a las citas médicas, ayudando en la gestión de la dieta y el ejercicio o simplemente brindando un hombro en momentos difíciles. Estas personas desempeñan un papel irreemplazable. El término tipo 3 resalta la importancia de que amigos y familiares, cuidadores y profesores comprendan la diabetes tanto como sea posible. El conocimiento sobre la enfermedad les permite ofrecer un apoyo más efectivo. Esto incluye comprender los diferentes tipos de diabetes, los síntomas, las complicaciones potenciales o las estrategias de manejo. Cuanto más informados están los tipo 3, mejor podrán contribuir a la calidad de vida de una persona que tiene diabetes. Por tanto, la educación es clave. La capacidad de reconocer los signos de niveles de azúcar en sangre fuera de rango, comprender la administración de insulina y estar al tanto de las últimas investigaciones y tratamientos son conocimientos muy valiosos. Este conocimiento no solo ayuda a prevenir crisis médicas, sino que también contribuye a la normalización de la vida de quienes viven con diabetes. La implicación de la persona con diabetes tipo 3 incluye la preparación de comidas saludables, la participación en actividades físicas o la gestión de los medicamentos. La colaboración activa en estos aspectos cotidianos no solo facilita la vida del paciente, sino que también fortalece los lazos familiares y de amistad. En la historia de la diabetes, los tipo 3 ocupan un lugar destacado. Su papel no solo se trata de estar presentes en los momentos difíciles, sino de ser socios activos en el viaje de una persona que tiene diabetes. A medida que avanzamos en la comprensión y en manejo de la diabetes, la contribución de los tipo 3 sigue siendo esencial para construir una red de apoyo sólida y compasiva que permita a quienes viven con diabetes no solo sobrevivir, sino prosperar. Este es el capítulo 4 de la primera temporada de Saludables con Diabetes. Hoy hablaremos de todo ello con la educadora en diabetes del Hospital La Paz en Madrid, Ruth Gaspar. Después visitaremos la cocina de Lisa Escorihuela, quien nos hablará del plato saludable de Harvard. Con el buen gusto de sus recetas, recibiremos en plató a mamá Páncreas, Ana Tormo, madre de Valeria, una niña con diabetes tipo 1, quien nos contará cómo gestiona su día a día como tipo 3. Para terminar, visitaremos el consultorio tecnológico del Jedi azucarado y nos marcharemos con una serie de ejercicios físicos que nos ayudarán a controlar la hipertensión. Pues hecha la presentación de este capítulo 4 de Saludables con Diabetes, vamos ya con nuestra entrevista principal. Y ha venido a Saludables con Diabetes hoy Ruth Gaspar, que es enfermera educadora en el Hospital La Paz de Madrid, a la que le agradezco que esté con nosotros. Ruth, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel. Encantada de verdad de estar con vosotros. Encantados nosotros de que haya testimonios como el tuyo en un especial, que es el día de hoy, donde vamos a hablar de la diabetes tipo 3, o estamos hablando de la diabetes tipo 3. ¿Cuál es la definición exacta? Porque yo he dado algunas al principio, pero a mí me gustaría escucharla de una profesional de la salud. Pues si yo te la tuviera que comentar así como para andar por casa, te diría que la diabetes tipo 2 es la diabetes del de al lado, ¿no? Si ya nos ponemos un poquito más finos a la hora de definirlo, pues sí que tenemos muy claro que cuando una diabetes llega a una casa no solo revoluciona la vida de esa persona a la que se le diagnostica una diabetes, sino que revoluciona toda la vida de su entorno. Háblese de familia, pareja, entorno de amigos, compañeros de trabajo. Así que todas esas personas que conviven de repente con una persona con diabetes tienen que aprender a vivir con muchas cosas nuevas. Y solemos decir que esas personas son las que tienen una diabetes tipo 2, tipo 3, porque sin directamente tener un diagnóstico clínico, que no es así,
sí que tienen una repercusión de la diabetes en sus vidas muy importante. ¿Tú sabes quién fue el autor de poner este apellido a la diabetes, hablar de diabetes tipo 3? Porque yo no he llegado a saber quién fue el primero en hablar de esto. Pues fíjate que cuando comentamos el hacer esta entrevista, yo lo pregunté en la unidad, ¿no? Y nadie lo sabía. Y entonces nos pusimos a enredar un poquito leyendo un artículo del maravilloso Iñaki Lorente. Iñaki decía que fue un endocrino que se llama Ramiro Antuña. Entonces yo me he quedado con esa copla. Si es así, toda mi admiración, porque creo que había que ponerle nombre a esta definición que todos sin ponerle nombre teníamos en la cabeza, y si no es Ramiro Antuña y es otra persona, que perdone mi ignorancia, porque ahí es hasta donde yo he podido llegar. Pues nada, desde aquí un abrazo a Ramiro, en su honor, un tipo 3. Te está haciendo esta entrevista también para que lo sepas, porque bueno, yo tengo que también reconocer públicamente que me dedico a esto de la diabetes por mi madre. Y hay ciertas cosas que sé, pero me gustaría transmitírselas también a través de mis preguntas a nuestros espectadores. Hablas de la importancia. ¿Hasta qué punto es importante que una persona que acompaña a una persona con diabetes tipo 1 o tipo 2 esté bien educada, bien informada? Es fundamental, porque una persona bien formada y bien educada puede ayudar muchísimo a llevar la carga que supone una diabetes. Una persona poco formada o incluso en ocasiones mal formada puede no perjudicar. Yo creo que perjudicar nunca es la palabra, pero puede ayudar poquito. Muchas veces con su buenísima intención, pero si no está bien formada es difícil que la colaboración sea de verdad beneficiosa para la persona con la diabetes. ¿Básicamente hablamos de apoyo emocional o no solamente es el apoyo emocional? Hablamos de todo tipo de apoyos. Cuando hablamos de la diabetes siempre hablamos de que afecta a nivel biopsicosocial, ¿no? Pues esa misma afección la tiene una persona con diabetes tipo 3, y esas cargas a nivel biopsicosocial todas pueden repartirse. La diabetes es una carga muy importante y hay que ser prácticos. A lo mejor a una persona con diabetes yo no le puedo quitar el tenerse que pinchar, se tiene que pinchar él. Pero a lo mejor algo tan simple como ir a recoger las agujas al centro de salud se lo puedo hacer yo. Yo estoy quitando esa carga social de que falte un día al trabajo o de que llegue tarde al colegio. A nivel psico, el apoyo es fundamental. La carga emocional que puede suponer una diabetes, la frustración cuando las cosas no van bien, desde luego repartida, y tener un hombro en el que llorar, pues lo va a hacer todo mucho más fácil. La carga incluso biológica, por ejemplo, alguien que no duerme porque tiene hipoglucemias, pues a lo mejor si sabe que yo estoy también pendiente porque tengo un sistema que a mí también me va a avisar, pues puede dormir mejor. O sea que todas las cargas que podemos tener a nivel diabetes en la persona que padece esa diabetes pueden también repartirse con la persona con diabetes tipo 3, con aquel que está al lado. ¿Y cómo lo trabajáis en el centro sanitario? Es decir, ¿proponéis, por ejemplo, a las personas con diabetes que traigan a sus acompañantes? Cuando estos vienen, ¿cómo lo tratáis? Me gustaría conocer un poco esa... Pues los acompañantes siempre son muy bienvenidos a nuestra unidad, pero esa decisión depende siempre de la persona con diabetes. Hay personas que quieren traer a sus parejas, a sus padres, a sus amigos si se van a ir de Interrail, pero hay gente que es mucho más en ese sentido, hay gente que no quiere, o sea que esto es mío y ya está, y es igualmente respetable. Entonces depende un poco de la decisión de cada persona, pero nosotros siempre intentamos pues, expresar eso que te he comentado antes, que es una carga importante, que cuantos más colaboradores haya llevando esa carga, más se va a aligerar. Por ejemplo, una persona que debuta, siempre intentamos que venga acompañado además por su gente más cercana, pues un chaval jovencito, pues por los padres, los hermanos si les apetece, una persona que tiene pareja con su pareja, pero insisto que depende mucho de su decisión. A partir de ahí se trabaja siempre con todos ellos. Se trabaja con todos ellos y ese sería, por así decirlo, el arranque más fácil, porque desde el principio vamos a dar una información lo más pulida posible, y yo creo que así además todos desde el principio saben mejor dónde tienen que estar y se colocan más fácilmente. Situaciones más complicadas, pues por ejemplo las transiciones. Yo solo trabajo con adultos, entonces vivimos en el momento en el que con 18 años pues vienen los chavales a la unidad, vienen con los padres que han sido los cuidadores, supervisores, vigilantes en un momento dado, y con todo mi cariño digo esta palabra, y de repente llegan a una unidad donde si los muchachos deciden que es que ya no entras, ya no entras. Y entonces ahí los padres, fundamentalmente las madres, porque esto es así, lo sufren muchísimo. Mucha resignación, claro. Muchísima resignación, muchísimo miedo.
Y ahí pues muchas veces nos toca estar de comodín del público, porque incluso a veces las madres vienen sin el hijo, vienen pues desesperadas porque no me ha dicho si ha venido, no me quiere contar. Y es verdad que nosotros ahí a nivel diagnóstico o ético no vamos a dar ningún dato del paciente porque no podemos darlo, pero es verdad que el apoyo lo van a tener por nuestra parte siempre en cuanto a que entendemos cómo están y el único mensaje que ahí podemos dar, por ejemplo, es darles la seguridad absoluta de que por nuestra parte siempre vamos a estar para lo que ellos necesiten. Es complicado porque depende mucho de la decisión del paciente, hasta dónde ellos quieren que vengan y luego del momento vital de esa persona, de si es un debut o es una persona que ya lleva mucho tiempo con diabetes. Por ejemplo, cuando hacemos una formación en grupo de reciclaje, la gente, la pareja, los padres son muy bienvenidos si quieren venir. No hacemos una formación específica para los acompañantes, pero sí son súper bienvenidos. Esta mañana que yo tuve un grupo educativo, una de las mujeres que no está en su mejor momento vino acompañada por su hija y nos parece maravilloso y desde luego nuestras puertas las tienen siempre abiertas. Pero es importante lo que decías y me gustaría resaltarlo, el hecho de que seáis el comodín del público, es decir, al final esto es una negociación privada, ¿no? Quiero decir, el acuerdo tiene que venir fuera de casa, ¿no? O en casa mejor dicho, y trasladároslo a vosotros de una forma fácil. Vosotros estáis con y sin, entiendo, ¿no? Totalmente, que el acuerdo debería venir de casa, debería. Pero esto, Ángel, lo propiciáis muchas veces vosotros en consulta, sí. ¿no? O sea, yo el otro día no sé qué le comentaba, que a veces esto parece una terapia, en nuestra unidad yo decía, a veces parece una terapia de pareja, ¿no? Que estás tú aquí poniendo un poco de paz en un enfrentamiento donde todo el mundo tiene muy buena voluntad, pero a veces no sabe cómo ayudar al otro. O que yo quiero que me ayuden, pero es que tampoco sé cómo pedir esa ayuda. Es muy difícil por parte de las personas con esta diabetes tipo 3 que decimos, con saber hasta dónde llegar. Es muy difícil acompañar sin agobiar, es muy difícil supervisar sin hacerlo, nos cuesta a todos mucho. Entonces a veces estamos nosotros ahí un poquito en medio pues intentando bandear, ¿no? Y cuando alguien dice, claro, es que ¿cómo no le voy a mirar el móvil si no me deja tener la aplicación de cuidador? Le dice el otro, es que si te dejo mirarla me llamas constantemente. Y entonces a veces nos toca ahí un poco intentar buscar un término medio, pues eso que parece una terapia de pareja de verdad y que yo creo que es una labor más que tenemos. Sin duda. Más allá de esa parte emocional, que es muy importante la que estás hablando, me interesa mucho, aprovechando que evidentemente estoy con una educadora, hablar de la parte educativa. Esa transmisión que hacéis vosotros como profesionales de los términos educativos en diabetes al paciente, ¿debe ser la misma o es la misma también al acompañante, al tipo 3? Depende del acompañante, depende de la capacidad de ese acompañante y depende de las responsabilidades que se le van a dar luego a ese acompañante. Por ejemplo, yo no trabajo con niños, para los padres de un niño del que los cuidadores son responsables, pues claro que hay que darles no la misma, sino en un momento dado incluso mucha más formación que al niño, que luego eso irá cambiando, se le irá dando más al niño a expensas de ir quitando responsabilidad a los padres. Pero, por ejemplo, con una pareja, ¿tiene que saber la pareja exactamente lo mismo que la persona con diabetes? Pues probablemente no sea necesario, aunque a lo mejor lo quiere saber porque quiere compartir. Por eso te decía que si quieren venir a una formación son muy bienvenidos. Probablemente ahí a qué temas daríamos más peso, a aquellos temas de seguridad, pues el manejo de una hipoglucemia, el manejo del glucagón, eso sí que a lo mejor en un momento dado es la pareja la que se sabe muchísimo mejor cómo usar el glucagón que la propia persona con diabetes. Depende muchísimo de la situación de la persona y del momento vital de esa persona. Si algo está cambiando en los últimos años en la diabetes, están cambiando muchas cosas, pero es el aspecto tecnológico, ¿no? El uso de la tecnología. Me interesa también mucho conocer un poco cómo es la relación de esa nueva tecnología con el tipo 3. No sé hasta qué punto quieren empoderarse o no empoderarse con eso, aprender. ¿Cómo lo vivís en consulta? Pues la información es siempre una maravilla, pero la información hay que saber gestionarla. Es una maravilla, o sea, yo si tuviera que quedarme con algo es una maravilla y da unas posibilidades, sobre todo a nivel seguridad, brutales. Cualquier aplicación de las que tenemos ahora mismo de monitorización continua tiene posibilidad de tener otra aplicación de cuidadores que permite a ese cuidador tener la información a tiempo real de lo que está pasando. Claro, eso para unos padres que tienen a su niño en el cole, es que el nivel de ansiedad puede bajar de aquí a aquí si tú sabes lo que está pasando, porque muchas veces el problema de no tener información es que te la inventas y normalmente no para bien. Por ejemplo, con los Smart Pens ahora mismo, que ese papá sepa que se le ha puesto la insulina correctamente a la hora que tocaba.
que se puedan reducir confusiones, pues porque se la ha puesto el abuelo, entonces yo ya sé que no se la tengo que poner, que es que he visto que el abuelo ya se la ha puesto. Con gente mayor, que pensamos a veces mucho en los niños, pero la gente mayor cada vez es más dependiente y para los cuidadores eso puede dar un nivel de seguridad importantísimo. Y no tanto para los cuidadores, sino a lo mejor para el hijo que está en su casa, pero está confirmando que desde luego las cosas se están haciendo bien. Entonces yo creo que tener esa información puede ser maravilloso. Ahora, ¿qué ocurre cuando la información no va bien? Pues que yo lo veo y a lo mejor en este momento es que no puedo hacer nada. ¿Y qué hago? Pues llamo a mi niño. ¿Y qué hace el niño? Pues no me coge el teléfono, pues porque a lo mejor está por ahí con su novia nueva y desde luego no me contesta. Y entonces mi nivel de ansiedad empieza a crecer y le vuelvo a llamar y entonces el otro se enfada porque tal. Entonces es un arma de doble filo siempre. Correcto. De ahí lo que decíamos, que hay que a lo mejor negociar previamente, que si yo te permito ver mi información, tú tienes que respetar a lo mejor mis decisiones o tienes que comprometerte a no llamarme salvo que la situación sea de extrema urgencia. Insisto, que de base yo creo que es una maravilla y que simplemente tenemos que aprender todos a utilizarla bien. ¿Existen algunas tecnologías más accesibles que otras, en tu opinión? De las que tenemos hoy en día, ¿eh? De las que tenemos hoy en día, pues yo creo que lo más maravilloso son las aplicaciones de cuidadores que incluyen la información de la glucosa y de la insulina. Esas son muy fáciles para cualquiera de bajar, de aprender a manejar unos mínimos, porque tampoco me lo tengo que saber todo, sino con unas alarmas bien gestionadas y demás, pues interpretar curvas, saber que si se me pone rojo esto me tiene que alertar. O sea que yo creo que ahora mismo este tipo de aplicaciones de verdad son muy sencillitas y que pueden ayudar mucho. Si yo te hiciera una pregunta sobre los tipo 3, es decir, ¿cuál sería el desafío principal que tiene un tipo 3? Vamos a ponernos un poco en las botas, porque siempre nos ponemos en los zapatos o en las botas de las personas con diabetes, lo hacemos porque evidentemente así marca el guión de la comunicación en diabetes, pero si le dedicamos un pequeño ratito a hablar de los cuidadores, que es lo que estamos haciendo en el día de hoy, y nos ponemos en sus zapatos, ¿cuál es el principal desafío que tiene una persona con diabetes tipo 3? Pues yo creo que en primer lugar hacerse ver. O sea, la diabetes tipo 3, a mí me gusta mucho que estemos hablando de esto porque creo que son grandes olvidados y creo que lo pasan muy mal y que muchas veces no tienen con quién compartir. Porque además se sienten hasta mal cuando cuentan lo mal que lo están pasando. Yo recuerdo una vez una madre llorando porque decía, lo estoy pasando fatal, pero ¿cómo me voy a quejar yo si la que se pincha es mi niña? Correcto. Entonces, la niña se pinchaba, pero el sufrimiento que tenía esa mamá no lo sabe nadie y no se sentía ni siquiera con confianza de contarle a nadie lo mal que lo estaba pasando. Entonces, yo creo que lo primero es que tenemos que tener un sitio para escuchar y para que estas personas tengan dónde acudir. No sé si son nuestras unidades, porque muchas veces, si ya nos falta tiempo para entender a las personas con diabetes, pues... Pero creo que no se nos puede olvidar que esto es parte de nuestro trabajo, insisto. Quizás las asociaciones, con Iguales Uno, pues se consuela mucho, ¿no? Y aprende a lo mejor a gestionar de otra manera las emociones. Entonces, lo primero es que hay que buscarles un sitio. Lo segundo es que creo que hay que formar a las personas con diabetes tipo 3. Muchas veces esa angustia viene precisamente por falta de formación, porque es que como no sé cómo ayudar a mi niño o como no sé cómo funciona el glucagón, entonces leo, a lo mejor no leo lo que debería, a lo mejor la información que leo es maravillosa o quizás no, entonces hay que dar una formación y hay que darla bien. Insisto que no sé muy bien cómo tendríamos que gestionar eso, pero hay que hacerlo. Tienen que estar escuchados y formados. Y luego es verdad que el espacio concreto, el sitio concreto donde esa persona tiene que situarse junto a su persona con diabetes, lo tienen que pactar ellos. Pero creo que si se habla, o bien entre ellos, o bien, insisto, con nosotros en medio bandeando un poco, creo que si se habla es mucho más fácil que todos sepan dónde colocarse, porque uno quiere ayudar, no sabe cómo, el otro quiere que le ayuden, pero tampoco quiere que hasta aquí. Entonces, si todo eso se pone encima de la mesa y se habla, pues me parece que va a ser todo mucho más fácil. Estoy de acuerdo con esa receta, muy de acuerdo. En próximos programas hablaremos de las complicaciones y probablemente tú hablabas ahora de angustia. La angustia se genera básicamente por esas complicaciones a corto o a largo plazo. ¿Pueden las personas que acompañan a las personas con diabetes ayudar en esa prevención a corto y a largo? Es decir, ¿pueden tener un papel importante en la reducción de esas complicaciones? Pues sin ninguna duda. Yo creo que todo apoyo que haga que esa persona con diabetes tenga un mejor control metabólico va a hacer al final que las complicaciones sean menos. Luego hay cosas muy prácticas en el día a día que, insisto, yo no puedo pincharme en el dedo por ti, pero a lo mejor sí que puedo recordarte las citas.
a lo mejor puedo decirte, oye, que no se nos olvide, cariño, que eso siempre viene bien, que tenemos que ir al oftalmólogo, que tienes que ir al oftalmólogo. O a lo mejor cambiar cosas en casa. Pues mira, recuerdo una señora muy mayorcita una vez que me dice, oye, hemos tirado las bolsas de agua caliente porque las tenían pues, para calentar los pies en invierno y tal, y por el riesgo que eso suponía de poder hacer una quemadura en un pie diabético, no se me olvidará nunca que me dice la señora, hemos tirado, porque ya no era para que él no las use, si no están en casa, no están para nadie. Entonces yo creo que siempre se pueden hacer apoyos tanto en los cuidados como eso, en la gestión a lo mejor de citas, las revisiones, cualquier cosa que ayude a que el control mejore va a prevenir las complicaciones. Permíteme que vuelva otra vez a los recursos educativos que también manejas. ¿Qué recursos educativos podemos tener al alcance de las personas con diabetes tipo 3? Si no hemos estado nunca en una consulta y no nos lo han dado, ¿dónde podemos encontrar esos recursos? Pues creo que ahí pinchamos mucho todo, si lo digo de corazón. Por ejemplo, creo que hacemos mucho más caso a una persona que debuta y ahí sí que recoges muy bien a la familia y avanzas todos juntos, pero creo que recogemos muy poco a la gente que lleva muchos años. E imaginaros, por ejemplo, una persona que debutó hace 20 años. La diabetes, el manejo de la diabetes de hace 20 años con el de ahora no tenía nada que ver. Y a lo mejor sus personas cercanas le siguen diciendo, Dios mío, no comas plátano, que es que te mueres aquí mismo. Entonces esa persona llega a casa y dice, a ver, que me dejes en paz, que me lo puedo comer. Enfrentamiento. Pues quizás con esas personas es con las que más deberíamos trabajar. Ya te comento que nosotros sí que desde luego nos encanta que la gente venga, pero haciendo ahora mismo, según lo estoy planteando, un poco de autocrítica, creo que tenemos que trabajarlo mucho más. Creo, por ejemplo, que las asociaciones ahí tienen un papel maravilloso porque pueden hacer esas formaciones a lo mejor más generales, que realmente es lo que estas personas de diabetes tipo 3 necesitan. No necesitan probablemente contar al dedillo la ración, pero sí que necesitan a lo mejor un conocimiento general de cómo han cambiado las cosas en la alimentación, en tecnología, un poco más general. Entonces, a lo mejor en una asociación es mucho más fácil que eso se haga. Porque además, si haces ese grupo de iguales, ese apoyo emocional, que también muchas veces nos falta un sitio donde darlo, pues el grupo lo da todo, el grupo es una maravilla siempre. Con lo cual yo creo que quizás nosotros tenemos que esforzarnos por hacerlo más, por recoger más, insisto, no solo en el debut, sino en general recoger e insistir más que venga la pareja o la gente cercana, pero luego creo que las asociaciones son buenísimas y luego es verdad que en las redes pues hay gente buenísima también, entonces aprovechemos lo que tenemos, ¿no? Esos recursos, sin duda. Estamos hablando desde que hemos empezado esta entrevista de las personas con diabetes tipo 3, de los acompañantes, pero de los más cercanos, ¿no? De una pareja, de un hermano, de un padre, de una madre, del círculo interno. Pero son tipo 3 también otro tipo de perfiles, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en los profesores de niños y niñas con diabetes en el colegio, de entrenadores, cuidadores, etcétera. Esta gente también es tipo 3. Total. ¿Cómo los podemos incorporar al proyecto común de la diabetes? Pues yo creo que ahí, insisto, yo no trabajo con niños, pero pensando, por ejemplo, en los profesores, yo creo que hay un error, es pretender que vengan. Creo que ahí nosotros tenemos que salir. Y me parece que eso en general en las unidades de diabetes lo hacemos muy poco y que si fuéramos nosotros los que nos acercásemos sería todo mucho más fácil. Entonces, de nuevo, autocrítica total y creo que nosotros tenemos que salir. Por ejemplo, cara a los profes o cara a otros entornos laborales, no lo sé, a lo mejor se puede salir a otro lado y explicar unos mínimos de lo que está pasando del glucagón de seguridad, como decíamos antes. Cara, por ejemplo, a los amigos, yo creo que en la adolescencia es fundamental que los amigos vengan, o sea, es que ahí todos pasamos esa edad en que la familia vale, está ahí, pero desde luego siento que mi otra familia, lo más importante de mi mundo, es mi grupo de amigos con los que me voy de fin de semana, de fiesta, de interrail, esas situaciones que además pueden conllevar un riesgo importante de hipoglucemia si no se manejan adecuadamente. Entonces yo creo que ahí sí que tenemos que dar siempre la oportunidad de que vengan a la unidad, animar mucho a que vengan. Y cuando vengan, aprovechar el momento pues, para resolver todas las dudas que puedan tener, que habitualmente son cosas que además no preguntan con los padres. Pues alcohol, sexo, hipoglucemias importantes. Entonces todo eso hay que trabajarlo y puede ser mucho más fácil trabajarlo el día que vengan con los amigos, que eso rompe un poco, ¿no? Por ello siempre les digo, seguro que tú no bebes, pero por si alguno de tus amigos es más fácil, sí, es más fácil meterlos ahí en ese saco. O sea que por una parte creo que deberíamos salir más y por otra parte insistir más en recoger, como bien dices, a toda esta gente que sin ser la familia biológica es la otra familia.
Ruth, estamos hablando en todo momento de relaciones humanas y las relaciones humanas tienen momentos también de conflicto y de tensión y evidentemente eso puede estar muchas veces motivado por el cuidado y la autogestión de la diabetes. ¿Cuál sería tu recomendación para evitar, los conflictos siempre son malos, las tensiones siempre son malas? ¿Qué recomendarías para poder evitar un poco esas situaciones que lamentablemente se dan? Hablar, hablar y hablar. Lo digo porque cuando tú lo ves desde fuera, o sea, todo el mundo tiene muy buena intención. Lo que pasa es que como no le he preguntado a este qué es lo que necesita, la estoy liando. Así de simple. Y esto nos pasa en casi todo en esta vida. Y con la diabetes, que es que además uno se frustra mucho, porque resulta que es que estoy haciendo un esfuerzo y no estoy como yo quiero. Y encima el otro me está presionando. Pues hay un momento en el que, como bien dices, saltas. Por parte del otro, es que es muy difícil acompañar o supervisar sin hacerlo, y eso nos pasa especialmente a las mujeres y les pasa especialmente a las cuidadoras, que es que lo quiero hacer porque es que si veo que él no lo va a hacer bien o yo lo haría mejor, y entonces vas tú y al final lo haces. Si lo acabas haciendo, el otro no va a despegar nunca. Entonces es muy complicado, es muy, muy, muy difícil, lo de acompañar sin hacer o supervisar sin acabar haciéndolo. Pues yo creo que tenemos que ir pasito a pasito, sobre todo pensando un poco en los padres en la transición, que siempre se han ocupado. Pues al principio no te vas a desocupar y pirarte, pero a lo mejor tienes que estar al ladito, permitirle que lo haga, que se equivoque. Oye, si hace falta echas una mano, la siguiente vez probablemente lo hará mejor. Y no sé de qué forma, siendo padre o siendo madre, no se sufre viendo eso. Creo que ahí... Pero creo que como con cualquier aspecto de la vida, Me da ¿no? la sensación de que va implícito en ser padre o madre en este caso. Sí, ¿no? creo que la Sufrir. diabetes es un punto más de ese sufrimiento, que seguro que compensa por millones de cosas. Sin duda, sin duda. Pero la verdad es que es complicado, es muy complicado. Yo creo que la receta mágica sería hablar, hablar y hablar, decirle al otro lo que de verdad yo necesito y ver de qué forma el otro me puede ayudar. Porque buena intención por ambas partes hay siempre, pero muchísimas veces chocan las intenciones del uno con las necesidades del otro, porque no se ha hablado, insisto. Para terminar, y a modo de resumen, cuando hablamos de las personas con diabetes tipo 3, ¿qué consejo nos darías a las personas que estamos cerca de una persona con diabetes en general? De todo lo que nos has dicho, ¿con qué te gustaría que nos quedáramos? ¿Cuál sería un poco tu mensaje de oro? Pues mi mensaje de oro sería... Primero, que preguntéis a la otra persona qué necesita de vosotros. Segundo, que acompañéis sin juzgar, cosa que cuesta muchísimo, pero que os atreváis a acompañar sin juzgar. Y luego que contéis con nosotros. Y de hecho que nos exijáis, porque muchas veces nos pasa lo mismo, que no damos porque no hemos percibido esa necesidad. Entonces, que nos pidáis a los sanitarios, que nos digáis, oye, yo quiero venir, me encantaría. Oye, ¿por qué no hacéis esto para los padres? Oye, ¿por qué no hacéis esto para los amigos, que nos exijáis? Porque yo creo que si ponemos en común todas nuestras necesidades, pues seguro que entre todos, como decíamos, somos capaces de hacer un equipo mucho más potente. Qué bueno escuchar que también estáis a nuestra disposición, no siendo nosotros los protagonistas directos de esta noticia. Ruth, te agradezco muchísimo el esfuerzo de estar con nosotros hoy, que sé que es un esfuerzo personal importante, es un gusto siempre escucharte. Y te voy a preguntar una última cosa para dar paso al siguiente contenido, porque tú seguro que has hablado un montón en tu consulta del plato Harvard. Sí, mucho. Acordaros que hubo un momento que nos empeñábamos en medir, medir y medir, y de repente uno toma conciencia de lo que le está pidiendo al otro y dices, ¿de verdad yo haría eso? Entonces, desde luego, todo lo que podamos hacer para facilitar el manejo diario, en este caso de la alimentación, pues hay que hacerlo. Entonces, el plato pues, no es la exactitud de la NASA, pero es una herramienta maravillosa para tener un contaje muy bien estimado de lo que comemos a lo largo del día. Así que... Comer de forma equilibrada, ¿no? Efectivamente. Que es uno de los grandes mensajes. Ruth, pues muchísimas gracias, de verdad. Encantada. Y a todos ustedes, como nos está adelantando Ruth en estos momentos, les voy a dejar con nuestra compañera Elisa Escorihuela. Vamos a viajar hasta su cocina, donde hoy nos va a hablar de los diferentes tipos de plato Harvard, porque los hay también para vegetarianos o vegetarianos. Ella ha preparado hoy una receta muy visual para que veamos en qué consiste este método del plato. Hola Ángel y amigos de Saludables, ¿cómo estáis? Hoy vengo con una sección que os va a encantar, porque muchas veces nos preguntáis cómo es el plato perfecto, cómo debería ser un plato saludable. Y es que desde Harvard, desde la Universidad de Harvard, nos cuentan cómo hacerlo de una manera muy sencilla y visual. Quédate que te voy a explicar cómo.
Pues nada, Ángel, ya estamos en la cocina, me pillas con mi plato vacío y lo que vamos a hacer es un plato de lo más saludable. Que diga, un plato no, vamos a dar 3 opciones. Y os voy a explicar muy visualmente en qué consiste este plato de Harvard, en el cual nos van a proponer que nuestro plato esté dividido en 3 partes. Mirad, una parte será de proteínas. Proteínas de calidad, de alto valor biológico, que pueden ser a través de la carne, el pollo, el pescado, incluso proteínas vegetales como son las legumbres, el tofu y otros derivados de la soja. Otra cuarta parte tendríamos hidratos de carbono, dentro de los cuales entran la patata, el boniato, el arroz, la pasta. Recordad siempre que sea integral, que es mucho más saludable. ¿Y qué es lo que debe priorizar nuestro plato? ¿Qué es lo que debe tener en mayor medida? Siempre las verduras, de las cuales vamos a obtener gran cantidad de fibra, vitaminas y minerales. Eso sí, nuestro plato siempre debe ir aderezado con una buena grasa que puede ser a partir de un aguacate, el aceite de oliva, podemos utilizar incluso los frutos secos y para beber, pues siempre agua. Así que os voy a explicar en un momentito 3 tipos de platos saludables que seguro que alguno te encaja. Pues por ejemplo, el ejemplo más sencillo, la idea más sencilla del plato saludable la tenemos aquí, en la cual la mitad de nuestro plato es una ensalada con variedad de verduras. Una cuarta parte tenemos una proteína de calidad y baja en grasas y tenemos una fuente de hidratos de carbono que es el boniato, que encima tiene unas características muy peculiares porque tiene un índice glucémico interesante. Si hiciéramos un almidón resistente teniéndola un día entero en la nevera cocinada, pues nos haría esa sustancia probiótica que es el almidón resistente, que sería fantástico. ¿Qué nos faltaría en este plato? Añadir una grasa saludable. Podríamos poner un buen aceite de oliva y ya tendríamos este plato. Vamos a preparar otra idea. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un plato saludable de Harvard, pero versión vegetariana, podríamos utilizar unas legumbres, que sabéis que las legumbres tienen hidratos de carbono y proteínas. En este caso vamos a utilizar la quinoa, que la quinoa es un pseudo cereal que es rico en aminoácidos y es que encima tiene todos los aminoácidos esenciales. Por lo tanto, podemos hacer un plato perfecto. A mí se me ocurre hacer un tabulé. Para el tabulé especial y característico tiene que tener un buen aliño con hierbabuena y perejil. Así que vamos a coger unas hojitas y prepararlo. Picamos bien. Bueno, esto es súper aromático. Y fijaros que nuestro plato va a tener una gran cantidad de verduras que iremos añadiendo. Mirad qué maravilla, cuánto color. Y nuestra ración de quinoa, de manera que obtendremos ese plato saludable que estábamos buscando. Recuerda que las legumbres, la quinoa, tienen una parte de proteínas vegetales y otra parte de hidratos de carbono. ¿Qué nos faltaría? Añadir nuestra hierbabuena y perejil, puedes añadir más cantidad. Y vamos a añadir bien de lima. A mí me gusta con lima, lo puedes hacer también con limón. Y nos faltaría esa grasa saludable, que va a ser siempre nuestro querido aceite de oliva virgen extra. ¿Qué nos quedaría? Remover bien y tendremos nuestra ensalada tabulé súper fresquita, también perfecta para transportar en el tupper, para llevar a la playa, a la piscina, al campo, donde quieras. Pero vamos, esto es un espectáculo de sabores, es que encima de lo más saludable y saciante. Pero no siempre el plato saludable de Harvard puede conformarse así. Hay personas que necesitan controlar la cantidad de hidratos de carbono que consumen. Por lo tanto, podemos hacer una versión un poquito más ligera en la cual tendríamos la mitad de verduras en nuestro plato y luego otra mitad
de proteínas, también de alto valor biológico. De hecho, vamos a hacer un plato que yo creo que te va a encantar y es que encima te va a llamar un montón la atención. Así que para empezar este plato un poco más bajo en hidratos de carbono, vamos a utilizar el calabacín, que además sabes que tiene un contenido energético muy bajito. Y vamos a hacer unos tallarines, que es divertidísimo. Mira, solo necesitas un pelador de patatas y con cuidadito y sin presionar mucho, vamos a hacer unos tallarines. Mira qué divertido. Esto lo puedes hacer en casa, incluso con niños. Vamos buscando ahí. Y esta va a ser la base del plato. Bien de verduritas, mucha fibra, muchas vitaminas y seguro que te va a encantar. Lo puedes consumir cocinado un poquito o bien en crudo. A mí me encanta consumirlo en crudo. Y mira, y todo esto que luego te puede sobrar, todos estos trocitos que te pueden sobrar, los puedes utilizar para luego hacer una crema de verduras que sabes que siempre es un complemento ideal en cualquier comida. Una vez tenemos nuestra base de verduritas, vamos a poner nuestros tallarines de calabacín en el plato. Queremos añadir bien de proteínas. En este caso yo he elegido unas gambitas que sencillamente he hecho con un poquito de aceite. Me gusta ponerle siempre pimienta, que queda mucho más sabroso. Y tenemos una fuente de proteínas también de lo más saludable. Podrías añadir pollo, podrías añadir tofu, podrías poner también cualquier otro tipo de pescado. Vamos a añadir también un poquito de huevo, que es otra proteína estupenda. Ahí ya estamos. Un poco de tomate a nuestra, podemos llamarlo ensalada, plato saludable. Si quisieras lo podrías saltear absolutamente todo. Y como grasa saludable vamos a hacer una salsita con aguacate. Así que dame un minuto que saque mis cacharros que vamos a hacer esta salsa. Una fuente de grasas saludables es el aguacate, que contiene omega 3 y ácidos grasos monoinsaturados. Y con este aguacate vamos a hacer una salsa que queda súper cremosa y es la manera de añadir esas grasas saludables a nuestro plato, darle color y mucha textura porque le da palatabilidad gracias a esas grasitas. Ya verás, queda riquísimo, la tienes que probar en casa. A ver si conseguimos quitar el huesito. Sí, lo hemos conseguido. Vamos a poner ahí nuestro aguacate. Añadiremos un poco de agua para que tenga una textura un poquito más ligera. A mí me gusta añadirle unas gotitas de limón, que además actúa como antioxidante y no deja que se oxide ni pierda ese color tan bonito que tiene el aguacate. Para darle un toque especial, nada mejor que las hierbas aromáticas, en este caso un poco de albahaca. Otro poquito más de ácidos grasos monoinsaturados maravillosos para nuestra salud, especialmente la salud de nuestro corazón. Ponemos un poquito de agua e iremos retocando según queramos. Que no se nos olvide siempre un poquito de pimienta, que ya sabéis que me gusta mucho. Le voy a poner una pizquitita de sal, un poquito, ya está. Cerramos y ahora le vamos a dar un poquito de rock and roll a nuestra salsa. Vamos allá. Pues yo creo que esta salsita ya está lista. Vamos a ver qué tal. Tiene que quedar espesa, cremosa, pero que nos hidrate nuestro plato. Mirad qué texturaza que tiene. Esto es una maravilla. Una maravilla. Además es que encima súper sanota. ¿Quién dijo que las salsas no eran saludables? Mirad esta salsa, qué maravilla. Esto le va a dar una cremosidad al plato brutal, además de enriquecerlo, que se trata de eso también. No comer solo rico, sino tener gran variedad de nutrientes. Así que fijaros,
Platos saludables. Hay muchos. Ya, me acabo de encontrar unas nueces. ¿Por qué no? Unas nuececitas por aquí y lo acabamos de decorar. Fijaros, platos saludables hay muchos, desde las opciones más clásicas, opciones vegetarianas, ¿por qué no?, más bajas en carbohidratos. Cada persona necesita personalizar su alimentación. Así que si tienes alguna duda, acude a un dietista nutricionista, que será quien mejor adapte este plato saludable de Harvard a tus necesidades. Seguimos hablando en este capítulo número 4 de Saludables con Diabetes de las personas con diabetes tipo 3 y tenemos en el plató, iba a decir una persona, somos dos, pero realmente hay una persona que va a hablar en nombre de la gente con diabetes tipo 3, que es Ana Tormosa, a la que le agradezco que esté con nosotros. Ana, muy buenas, bienvenida. Buenas, Ángel, gracias a ti. Gracias por estar en Saludables con Diabetes. Tú eres una persona con diabetes tipo 3 porque tienes una hija, que es Valeria, que es la que tiene diabetes, ¿no? Exacto, Valeria tiene diabetes tipo 1 y yo pues evidentemente soy diabetes tipo 3. Y bueno, claro, es que cuando cuidas a alguien con diabetes pasas a ser tipo 3, de eso no cabe ninguna duda. Lo que pasa es que sí que es verdad que es un término que no todo el mundo conoce, ¿no? Y luego también es un término que no a todo el mundo le gusta, ¿no? ¿A ti te gusta? A mí sí, quiero decir, me da igual. Al final se ha querido llamar así a los cuidadores de gente con diabetes, pues me parece bien. Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor gente que vive la diabetes en sus carnes, no es como decir, como que tú tienes diabetes tipo 3, no es como decir, tú no tienes diabetes. Pero claro, a lo mejor lo dice gente que no sabe lo que significa, ¿no?, cuidar de alguien con diabetes. Porque puede ser que seas un cuidador, porque yo siempre digo, no es lo mismo ser pareja de alguien con diabetes, no es lo mismo ser hijo de alguien con diabetes, hermano de alguien con diabetes, que padre o madre, ¿no? Incluso abuelos de niños con diabetes, porque claro, la edad ya los hace como más vulnerables, no son tan autónomos, y a ti te hace pues padecer más, evidentemente. No vas a padecer igual por tu marido, que sí que padeces, pero es otro padecer. Se quiere de otra forma, se padece de otra forma. Cuando alguien te dice, ¿por qué dices eso si tú no tienes diabetes? ¿Tú qué le explicas? ¿Cómo le explicas que efectivamente no tienes diabetes, pero es como si la tuvieras? Claro, pues a ver, mira, lo primero que les digo es, tú sí que tienes diabetes, pero ¿tú tienes hijos con diabetes? Claro, yo no puedo hablar por ti, pero es que tú no puedes hablar por mí, porque fíjate que es muy curioso que gente que tiene diabetes tipo 1 pensaba de una forma hasta que a algún hijo le diagnosticaron la diabetes tipo 1, ¿no? Entonces dice, es verdad, ¿no? O sea, yo pensaba de una forma y ahora he cambiado un poco. Habrá gente que no, pero es verdad que no lo vas a vivir igual en tus carnes que en la de un hijo. Entonces lo que les digo es pues, que evidentemente yo no puedo hablar como si tuviera diabetes. No lo hago, es que no la tengo, pero sí que puedo hablar desde el punto de vista de una madre que sabe lo que es ver a tu hija tan vulnerable en una hipoglucemia que parece que vaya a perder el conocimiento. O sea, es que yo sé lo que es eso. Lo que me mata, no saber lo que está sintiendo de verdad. ¿Ves? Eso me mata, no saber lo que siente porque no sé cómo puedo ayudarla. Entonces, es otro tipo de padecer y yo creo que ni yo puedo hablar por alguien que tiene la diabetes en su cuerpo, ni nadie puede hablar de un padre-madre. Vamos, yo creo que las cosas que tú no vives, yo tengo una frase que dice, si no lo vives, no lo opines. Muy bien, me gusta. Ese es mi lema. Ese es mi lema. De todas formas, vamos a ponernos en el escenario de que hay alguien en casa que nos está viendo ahora y que dice, no, yo sigo sin creérmela, porque no entiendo lo que es un tipo 3. Vale, vamos a explicarle cómo es un día cualquiera en tu vida, pendiente de Valeria. ¿Cómo es el día X, para que nos demos cuenta un poco de la dimensión que supone estar al lado de una persona con diabetes? Claro, a ver, sí que es verdad, y tengo que decirlo, que los días cambian en cuanto a qué edad tiene tu hijo, ¿no? Es decir, yo no vivo la diabetes igual. Un día mío, cuando Valeria tenía 3 años, que debutó,
no es el mismo que ahora que tiene 10, que es un poco más autónoma, ¿no? Entonces, no es totalmente autónoma, no sabe gestionarse sola. Yo aún hago muchas cosas, pero es verdad que hay ahí una conexión y ella empieza a ayudar. Pero un día tipo empiezas normalmente con sueño, siempre con sueño, porque es raro el día que no pasa alguna tontería y duermes del tirón. Esto es rarísimo. Pero es verdad que las nuevas tecnologías nos ayudan, ¿eh? Nos ayudan a dormir más, pero ya empiezas con sueño y ya te activas. Yo siempre digo lo mismo. Mi día es un poco como una calculadora con patas, ¿vale? Y luego para cierta gente yo cazo Pokémon por la calle y ahora te explico por qué, Ángel. Porque es verdad que mucha gente debe pensarlo. Tú empiezas ya viendo qué va a comer tu hija, pero también pensando que si ayer, antes de ayer y el otro, ese desayuno parece que ya no le está sentando igual de bien, que a lo mejor eso son hormonas o no, ya empiezas pensando qué cambio, cambio basales, cambio desayuno, ¿no? Empiezas a hacer un trabajo ahí y luego ya empiezas a ver qué va a comer, cuánto le pongo de insulina, hará gimnasia, si hoy le toca gimnasia, entonces menos. Quiero decir, es todo el día así. Luego las extraescolares, ¿vale? Entonces, si ella fuera totalmente autónoma o en el cole hay alguien preparado para ayudarla un poco, pues tú te despreocupas, pero no es mi caso. En mi caso no hay nadie en el cole que pueda hacer todo esto, ¿no? Y encima se suma que tú lo sabes, que muchos padres llevamos la glucemia en el móvil, ¿no? Y entonces yo voy viendo y digo, madre, qué bajón, aquí, ¿qué ha pasado? Y entonces estoy, Valeria, pero Valeria está en su mundo y resulta que estaba en música bailando y se le ha olvidado decirme a mamá, hoy bailamos, con lo cual ella lo da todo y va a dar un bajón, tiene que comer algo, pero se le olvida. ¿Ves ese bajón? Valeria no contesta y empiezo a correr por la calle con el móvil, la bajada, y de repente me contesta, yo freno. Valeria, ay mamá, sí bajo, tomo algo, vale Valeria, ya me vuelvo para casa. Digo, el que me esté viendo dirá, esta mujer va por la calle cazando Pokémon, ha cazado a Pikachu y se vuelve a su casa, ¿sabes? Pues eso, por eso te digo que es como ser una calculadora andante, luego estás todo el día mirando el móvil, es que no puedes evitarlo, ¿sabes? Valeria ha estado 7 días de campamento, yo no tenía datos, está prohibido que tengan móvil para que nos lleguen, y sin querer yo abría la aplicación y mi marido decía, ¿pero qué haces? Si no aparece nada. De digo, forma autónoma, autómata, mejor dicho. Es la costumbre. Pues le pones humor, pero si lo piensas fríamente... Le pongo humor ahora, Ángel. Le pongo humor ahora, después de 7 años casi, y porque he hecho mucho trabajo Pero hay días, mira, hace 2 días tú me haces esta entrevista y a mí me sale humo por las orejas y estoy como más seria, Pero hoy ha sido un buen día, porque he atinado, he cambiado una cosa en el desayuno y parece... Pero no voy a decir alto que Murphy seguro que me escuche y mañana me fastidia. No hay 2 días iguales. No hay 2 días iguales. Es que esto la gente no lo entiende. ¿Por qué no? Y yo siempre digo lo mismo. Digo, a ver, pensad que tu cuerpo es un coche. No dependerá de cómo es el camino, si hay cuestas, si no hay cuestas, lo rápido que tengas que llegar, lo que tengas que hacer con ese coche, cuántos repartos hago hoy. Todo esto va a influir en cuánta gasolina necesito. Pues el cuerpo es igual. ¿Cómo será el día? Hará mucho frío porque influye también, el equinoccio, el solsticio, todo influye. Porque al final son cosas en el ambiente que influyen en la energía que tú estás necesitando. Si te crece una muela, te ha roto un pie, es que todo va a influir y los días no son iguales. Y no se regula cuando eres mayor. Esto es cambiante siempre. Me gustaría que nos hablaras un poco de la cuestión emocional, que posiblemente sea el terreno más pantanoso en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Cómo estás gestionando tú esa parte emocional? Tu hija todavía es relativamente pequeña, ¿no? Sí, aquí está ya en las puertas de la adolescencia, por lo que dices. Claro, ¿no? tiene 10, y eso que es muy niña, ¿no? De pensamiento y así no es muy... Pero es verdad que hay como dos cosas, ¿no? Está su parte emocional, ella, cómo lleva esto, porque está la fase de ¿y cuándo me voy a curar, mamá? ¿Y por qué yo no puedo ser como el resto de niños? ¿Y por qué yo tengo que estar tan pendiente de todo? Tú fíjate, hasta el hecho de que tú estás en la playa y tu hijo se levanta, se va a correr y se pone a nadar. Cuando Valeria se levanta le tengo que decir, Valeria, espera, ¿cómo estás de glucosa? ¿Sabes? O sea, la improvisación no está ahí, la vida es muy así. Y te la juegas algún día, porque te la puedes jugar, ves que te la puedes jugar, pero muchas veces no. Entonces, claro, esa parte emocional en niños, en adolescentes, ¿cómo no va a pesar? El otro día se lo decía yo a una mamá que lleva menos tiempo que yo y le decía, pero ¿cómo les vamos a exigir todo eso si yo hay noches que después de levantarme 3 veces a corregirla, sabiendo que está a 200, no puedo más y digo,
¿me levanto o no? Y me lo cuestiono siendo su madre. ¿Cómo le voy a pedir yo a una niña tanta exigencia? Esto es de locos, entonces claro que les tenemos que ayudar, ¿no? Entonces esa parte emocional yo creo que es la más costosa de vivir con diabetes. Esa gestión emocional cada día, porque cada día es una cosa. Y cada día te pueden pasar, no todos los días, pero hay días que te pasan cosas que tú llorarías porque dices, jolín, yo me iba con mis amigos al parque de atracciones y resulta que se me ha codado la cánula, estoy a 300, estoy con cetónicos, me encuentro mal, no puedo irme, es que no puedo irme. Y entonces ella, cuando entra en este bucle de no soporto la diabetes, no puedo más con ella, la odio, tal, y yo siempre le digo, tú insúltala, pero un ratito, y solo le puedes decir esto, esto, esto y esto. A partir de ella no puedes insultarla de otras palabras, ¿eh? Pero luego, Valeria, no puedes vivir la vida y el día odiando esa diabetes, porque forma parte de ti. Pero claro que tienes derecho, ¿no?, a enfadarte con ella. Entonces, el no quitarle hierro al asunto creo que es importante. Y yo te digo que ella lo lleva mejor que yo. Mis momentos emocionales tensos me cuesta mucho gestionarlos, mucho, y no me gusta, esa parte de mí no me gusta. El darme cuenta que a veces le influyo, porque ella está bien y por mi culpa se pone un poco ella, ¿sabes? O sea, que la parte emocional, para mí, hoy en día, después de 7 años, te diría que incluso es más importante y más dura que lo que es la gestión en sí de la diabetes. ¿Sabes? Yo creo que para mí al menos, lo vivo así. Ruth nos contaba hace unos minutos, que hemos tenido la oportunidad de hablar con ella, que los profesionales sanitarios también están a disposición de las personas que acompañamos a personas con diabetes. ¿Tú has podido o has tenido esa oportunidad? Con tu cara ya me estás contestando, pero entiendo que ese mensaje no está, ¿no?, todavía. Ostras, Ángel, mira, yo solo te digo una cosa. Valeria fue diagnosticada con 3 añitos y ella entraba, y tú lo sabes, entraba en la UCI casi en coma ya. Y a nosotros nos dicen que no saben si ella va a salir de ahí. Y si sale, no saben si habrá secuelas, porque puede haber un edema cerebral, que esto, vale. Yo ahí no tengo a nadie en ese momento del hospital que me digan, mira, aquí tienes un psicólogo, habla con él. Yo no tuve eso. Y luego, Valeria no ha tenido tampoco dentro de su equipo médico un psicólogo para que tampoco... No. Cuando yo creo que sería importante en el tratamiento de la diabetes tener tu visita con el psicólogo, porque si tú cuando te diagnostican te obligan a tener a ese especialista también contigo, luego no vas a decir aquello de yo un psicólogo no quiero ir, porque tú lo verás normal en tu tratamiento, porque te habrán dicho, no, es que cuando te diagnostican tú estás con un psicólogo. Yo no sé, en otros hospitales, en el que a mí me tocó, no había. Donde estamos ahora no sé si lo hay, pero ahora mismo tampoco lo hemos requerido ni lo hemos necesitado. Pero si eso existe en muchos hospitales, yo me quito el sombrero con ellos, porque yo creo que un psicólogo es un especialista imprescindible en el tema de la diabetes tipo 1, tipo 2, me da igual, la diabetes, porque es una enfermedad que si no la vives, no sabes lo que representa emocionalmente, ¿sabes? Es todo, es a todos los niveles. Es una enfermedad que da miedo. O sea, tú estás manejando insulina. La insulina, igual que te da la vida, te puede dar un susto, ¿sabes? Entonces, estos miedos, esta angustia, no, yo no lo tuve. Esta es una parte de la realidad dura, pero hay también en los últimos años, algo más optimista y positiva, que es la tecnología, cómo se está acompañando, y lo has mencionado tú al principio. En tu caso, ¿cómo está siendo la relación con la tecnología y en el caso de Valeria? Pero bueno, me interesa mucho sobre todo tú, como persona con diabetes tipo 3, ¿cómo te has acercado a la tecnología? ¿Cómo ha llegado esa tecnología a ti? ¿Y cómo te está ayudando a ti? Pues a ver, mira, yo cuando Valeria se enfada así de esta forma, yo siempre le digo lo mismo, ¿no? Digo, mira, Valeria, tenemos la gran suerte de haber nacido en España, concretamente en la Comunidad Valenciana y concretamente en los hospitales donde hemos estado, donde los endocrinos nos han facilitado la tecnología siempre. Siempre que nos han visto preparados, nos la han facilitado. Porque es verdad que tú tienes que tener unos conocimientos, o sea, esto no es mágico, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho, o sea, yo cuando llegó la bomba de insulina, fue como ver margaritas, unicornios, floripundias, o sea, era otra, es que fue otra cosa, o sea, no ver a mi hija llorando con cada pinchazo, porque tú le ponías una cánula cada 3 días, esto ya fue, el tener esa flexibilidad, esa calidad de vida, que te permita descansar más por la noche y sobre todo, que no la tengas que despertar tanto a ella para comer, para pincharla, porque con un botoncito, ¿vale? Y como
con la bomba no tienes que comer tanto para recuperar en hipoglucemias, pues hace que ella descanse más, lo vea ella también diferente, ¿no? Porque yo recuerdo a mi hija con 3, 4 años se levantaba cansadísima de la noche que habíamos pasado. Entonces, la tecnología a todos los niveles. El hecho de tener la monitorización continua en tu teléfono de la glucosa de tu hija y tener siempre pues, esa seguridad, ¿no? de cuando está en entornos menos seguros, poderla avisar si ella no se está dando cuenta. Y todo lo que te digo, la calidad de vida, la flexibilidad que te da todo esto. Un cambio de vida, no me quiero imaginar cuando no existían los sensores, no quiero. Y los países que no lo tienen, ¿eh? Te escucho y veo que tienes muy presentes las complicaciones a corto plazo de la diabetes de Valeria. A largo plazo también, la pregunta sería, ¿cómo Sí. ves a tu hija dentro de 15 o de 20 años? No lo sé, mira, hoy mantenía yo una conversación con gente adulta con diabetes, ¿no? Que decía pues un poco, es que no tenéis que sobreproteger tanto, ¿por qué? ¿No? Y yo les decía, mira, yo a ti te entiendo, pero si yo viera un socavón y mi hija se puede caer, yo la avisaría. Y no es diabetes, es un socavón y yo la aviso. Entonces, cuando yo veo un peligro inminente de una hipoglucemia que sé lo que puede pasar, claro que la voy a ayudar. A saber, es mi hija y tiene 10 años. Pero otra, mi hija la diagnostican con 3 años. Cuando cumpla 13 y entre en la adolescencia, ella ya lleva 10 años de diabetes. Si yo estos años no hago por intentar que sus controles sean relativamente buenos, cuando ella empiece con la adolescencia a pasar de todo, porque ahí sí que no voy a poder yo intervenir, porque ella me dirá, mamá, es mi vida. Y yo tendré que callarme y decir, es su vida, es verdad, y aquí tiene ella, vale. Cuando venga todo eso, si yo he podido evitar esos 10 años de malos controles o muy malos, pues oye, jolín, entonces claro que lo tengo en cuenta. Y estos días que estamos teniendo un control pésimo porque me está resultando muy difícil ciertas cosas, yo no hago más que darle a la cabeza, pero de verdad luego lo pienso y digo, no, antes no había todo esto, tenían peores épocas. Y hay gente que está bien y que tiene una salud considerable, ¿sabes? Entonces no quiero entrar en ese bucle, pero soy madre y soy una persona intensa y dramática y me pasan estas cosas. Pero luego es como que respiro y digo, venga, Ana, vamos a pensar las cosas con prudencia. Pero sí, da miedo pensar cómo estará mi hija. Y por eso me apoyo mucho en cuentas de gente joven que me da esa perspectiva de, no, va a poder, ella va a hacerlo bien, y si lo hace mal no pasa nada porque se dará cuenta y también, y esto también me ayuda. Muchas veces cuando hablamos de diabetes decimos si la diabetes se adapta a la persona o si son las personas las que se adaptan a la diabetes, ¿no? En tu caso concreto, ¿cómo está siendo eso? ¿Te adaptas tú a lo que vaya marcando la diabetes en cada punto, la diabetes de Valeria, o lo hacéis al contrario, esperáis un poco a ver cómo actúa? Pues a ver, al principio tú te adaptas a la diabetes porque tú no tienes ni idea y la diabetes manda de tu vida sí o sí. Entonces necesitas ese tiempo de aprendizaje para volver a... Es como volver a aprender a vivir, pero ahora con diabetes, ¿no? O sea, todo lo que yo hacía ahora tengo que aprender. Y una vez aprendes y una vez te dan buenas herramientas, tú ya puedes empezar a decir, yo no vivo para la diabetes, sino que la diabetes forma parte de mi vida, que es muy diferente. Pero tampoco seamos tan ilusos como para decir, que yo no vivo para la diabetes. Bueno, pues hay días que sí, mira. ¿Sabes? O sea, ese día en que todo falla, en que ha fallado el sensor, ha fallado la cánula, pues yo no voy a decir, no, claro que ese día yo voy a vivir para la diabetes, pero porque ese día Murphy ha querido tocarme las narices, pero tranquilo, me vengo los siguientes, ¿vale? Entonces ahí sí que digo, entonces claro, una vez aprendes, yo siempre lo digo, la información y la formación te da poder y libertad. Si tú no te formas y te informas, tú vas a vivir para la diabetes, si no, no. Y tendrás días malos que ganará ella, pero que se agarre porque los días buenos ahí ya te despiporras, claro. Tú has trabajado en comunicación durante muchos años como sí, periodista. ¿no ves que no callo? Se nota. No lo digo por eso, lo digo porque lo sé, porque te conozco. Sí. Y me gustaría preguntarte por la comunicación con tu hija en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿cómo es? Vas ahora hacia una época donde efectivamente se tenga o no se tenga diabetes, yo tengo en casa adolescentes, la comunicación cambia. ¿Cómo crees tú que debe ser la comunicación de un padre o de una madre, de un niño o de una niña con diabetes? ¿Cómo debería ser? ¿Cuál sería tu propuesta? Ahí sí que te digo que yo creo que no hay que sobreproteger, ¿vale? Es decir, cuando un niño vive con diabetes, tú no puedes ser
todo lo realista que a veces sabemos los padres, ¿no?, que es la diabetes. Pero tú tampoco le puedes ni esconder ni mentir, ¿vale? Entonces, desde bien pequeñita, cuando Valeria me preguntaba, pero mamá, ¿yo me voy a curar? Yo sé de adultos que a mí me han dicho, nunca hagas esto, porque a mí me lo hicieron y yo vivía solo pensando en cuándo iba a llegar, ¿no? Entonces, no hagas esto. Y es verdad, entonces yo a Valeria nunca le he dicho, sí, va a llegar, no, le he dicho la verdad, le he dicho, mira Valeria, mamá no lo sabe. Ahora, es verdad que hay un montón de gente investigando y todos estamos poniendo un granito de arena importante para que esa investigación sea cada vez mayor y con más ganas, ¿no? Que llegue, no lo sé. Que llegue estando nosotras en este mundo aún, no lo sé. Pero la esperanza no la pierdas. Ahora, no vivas pensando solo en que llegue la cura. Disfruta, ¿no? Y ahí es cuando le digo yo, disfruta porque tú vives en un país, en una comunidad, con unos endocrinos que nos han tocado, que doy gracias porque han sido los dos que me han tocado magníficos. Y con todo eso, tú puedes vivir una vida feliz, aunque sea con diabetes. Y tendrás tus días malos, pero es que los que no tienen diabetes también los tienen. A mí lo que me fastidia es que a los que no tienen diabetes y tienen días malos, yo no me meto en ese día malo porque ha sido, y el que no tiene diabetes sí que sabe sobre mi diabetes. Que aquí todo el mundo sabe lo que es la diabetes, ¿sabes? Esto me hace a mí una gracia. Pero bueno, yo creo que la comunicación tiene que ser, según la edad, real, pero sin entrar en ciertos detalles, siempre sinceros, que no escondamos ciertas cosas, digámosle las cosas como son, de te tienes que cuidar, igual que sin diabetes, pero es verdad que si tú das manga ancha a ciertas cosas teniendo diabetes, las complicaciones pueden llegarte antes, a todos nos pueden llegar, pero claro, la diabetes ya genera ahí unas cosas que tienes que estar más alerta, ¿no? Y luego, de cara a la adolescencia, pues no sé cómo va a ser, porque yo siempre le digo que si alguien la puede ayudar en muchas cosas que le pasan por la diabetes, y estoy hablando de niños que cogen tu punto débil para meterse contigo, tal, ¿no? Pues siempre le digo lo mismo, digo, háblalo conmigo, porque a lo mejor tú te estás haciendo ahí una montaña que también te lo dirían si te saliera un grano en la cara y no le darías la misma importancia porque no es diabetes, ¿no? Pero no sé si ella va a querer hablar mucho conmigo, ¿eh? Porque ya se le nota ahí como que, mamá, calla, tú no sabes. Ya veremos. Un deje independiente, ¿no? Ya veremos. Ana, ¿qué es lo más gratificante de ser tipo 3? Te lo voy a plantear de otra manera. ¿Qué es lo más gratificante de ser la madre de Valeria? Hombre, ella en sí, o sea, ella es, no sé si decir un reto, un regalo, es todo en sí, ¿no? Pero sí que te digo una cosa, yo siempre lo digo, a mí la diabetes, eso que dicen, es que a mí agradezco a la diabetes, no, a la diabetes yo no le agradezco nada, porque incluso cuando dicen eso de es que la diabetes ha hecho que yo me cuide más, no, en mi casa se hacía deporte, en mi casa comíamos muy bien, en mi casa ahora come peor, porque le doy más azúcar, cuando hay que remontarla, ¿sabes? Entonces, la diabetes me ha traído gente maravillosa, me ha traído la oportunidad de tener esa pequeña parcelita en redes, de volver a ser comunicadora, de ayudar a gente con lo que sé, y me ha traído pues el aprender sobre una patología que creo que hace falta mucha gente ayudando, ¿vale? Pero así gratificante por la diabetes nada, por Valeria todo, ella en sí, fíjate que hasta con diabetes yo no la cambiaba. Yo tengo 2 hijas, siempre lo digo, Valeria y la diabetes. Es verdad. Para Es terminar, Ana, en redes haces muchos vídeos y cuentas muchas cosas y aconsejas bastante. Me gustaría que dieras un consejo para todas aquellas personas que acompañan a personas con diabetes, ¿no? Para los tipo 3, que son un poco hoy nuestros protagonistas. ¿Qué les aconsejarías? ¿Qué les recomendarías? ¿Cuál sería un poco tu Bueno, pues a los que están consejo? empezando, decirles que ese miedo que tienen ahora mismo y esa angustia poco a poco irá diluyéndose. Cuanto más se informen y se formen, pues mejor, que se apoyen mucho en gente que está viviendo con esto, porque los pueden entender y los pueden ayudar o simplemente acompañar. Y a los que lleven más tiempo, pues que seamos un poquito cabales en un mal control de días, temporal, no va a traer una mala salud a nuestros hijos. Hay que intentar hacerlo cada día mejor, pero los días malos, yo los días malos, mira, no miro. Eso que la gente mira el dato, es que yo no, ese día digo, es que ni lo miro, mañana intento hacerlo mejor. Y me vuelve a salir mal, pues vuelve a salir mal, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que con todo lo que tenemos ahora, un mal control puntual no tiene que determinar una mala salud futura. Y esto nos lo tenemos que meter mucho y sobre todo pensar que ellos son niños y no pueden obsesionarse como nosotros a veces nos obsesionamos. Yo creo que esto es súper importante.
Pues Ana, te agradezco mucho que hayas venido a este capítulo 4 de Saludables. Vamos a seguir hablando ahora de tecnología en unos minutos con Óscar López de Briñas, el Jedi azucarado, que me imagino conoces. Sí, entonces nada, me quedaré por aquí para ver. Tienes que quedarte ahora unos segundos, pero vamos, yo quería agradecerte personalmente que hayas estado en este programa compartiendo tu testimonio, compartiendo tu vida, que eso siempre es de agradecer. Nada, a ti siempre, Ángel. Sabes que estoy dispuesta siempre a dar mi testimonio. Gracias, Ana. Venga, nos vemos. Tiempo para resolver ahora todas esas dudas sobre tecnología que tenéis, que nos habéis hecho llegar en las últimas semanas. Yo recuerdo si la tecnología de la que estamos hablando permanentemente en este Saludables con Diabetes os genera algún tipo de duda o de cuestión, tenéis este correo electrónico que está aquí impresionado en pantallas, directamente de Saludables. Escribirnos un mensaje, mandarnos una nota de voz, mandarnos una foto, lo que consideréis, lo introduciremos en esta sección, en este consultorio. Desde hace mucho tiempo, la gente que vivimos en el mundo de la diabetes tenemos un referente. Ese referente está en el norte, es nuestro Jedi, el Jedi azucarado, es un amigo personal, es Óscar López de Briñas, al que ya saludo. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Ángel, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez aquí contigo. Muchas gracias por sumarte a este capítulo 4 de Saludables con Diabetes. Nosotros también, como en la Guerra de las Galaxias, vamos por episodios, por capítulos. Sabes que estamos intentando que esta sección sea lo más interactiva posible con el público y el público nos ha mandado en estos últimos meses, mientras no ha habido programa, algunas cuestiones. ¿Te parece que escuchemos la primera? Adelante. Venga, vamos a escucharla. Hola, soy Ángela, de Madrid. ¿En qué medida pueden las plumas conectadas ayudar a tener mejor adherencia al tratamiento y a la gestión de la medicación en personas con diabetes? Una de las grandes novedades tecnológicas, Óscar, las plumas conectadas tecnológicamente con monitorización continua de glucosa. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué le podemos decir a Ángela? Bueno, la verdad es que, como has dicho, es una de las últimas cositas que nos han llegado, pero es como una novedad muy disimulada porque aparentemente a nadie le sorprende por su innovación el hecho de que una pluma le añadas un chip Bluetooth que le dé conectividad, ¿no? Algo que, sinceramente, yo esperaba hace mucho tiempo. No sé por qué se ha demorado en llegar. Aún diría que faltan datos clínicos sobre qué supone esta mejora, pero es de estas cosas que, igual que un sensor, cuando llegaron, dices esto tiene que ser bueno sí o sí, ¿no? No me hace falta ningún ensayo clínico para saber que captar toda esa información va a ser bueno. Si algo hemos aprendido con la medición intersticial en todo este tiempo que llevamos ya con esta tecnología incorporada de manera, digamos, masiva entre nosotros, es que a mayor cantidad de datos almacenados, de glucemias, más capacidad tenemos para ajustar, para controlar nuestra terapia, para controlar mejor la diabetes en definitiva, ¿no? Y si damos un paso más a los datos de esa glucemia que ya tenemos capturados, le añadimos los datos de las dosis de insulina y también alguna otra información adicional más que hoy por hoy la tenemos que hacer todavía manualmente, cuando cruzamos esos datos en un programa, en una aplicación, en una plataforma software, lo que sea, vamos a tener una fotografía mucho más exacta de qué está pasando con nuestra diabetes. Y por tanto, en buena lógica, pensar que al tener esa fotografía más detallada, con más información, con más variables que se cruzan, podemos tener más capacidad potencial de ajustar el control, por tanto, reducir hipoglucemias, reducir hiperglucemias, en definitiva, complicaciones a futuro. Digo potencialmente porque todo esto, como siempre, depende también de nuestro nivel de conocimientos, de nuestro nivel de implicación con la diabetes, del nivel de implicación que tenga nuestro equipo médico. ¿Esta herramienta por sí sola te hace más implicado con tu diabetes? La respuesta así que me sale a priori es que depende de ti. Diría que sí, pero cuando empezaron, por ejemplo, los sensores, también vi que si algo tenían como ventaja era que te ayudaban a implicarte un poquito más, ¿no? Yo creo que también estas plumas te pueden ayudar a implicarte un poco más. Cuando tú ves esa información que capturan, ves lo que ocurre, analizas los días, te sientas un poquito a mirar la información de qué está pasando con tu diabetes, el poder verlo todo mejor y poder entender más cosas y descubrir, mira lo que me pasó aquí, gracias a que crucé esa información de insulina y de glucosa, pude sacar conclusiones con mayor nivel de detalle y de fiabilidad que las que tenía cuando solo veía glucosa y no sabía qué estaba pasando. Como
Anécdota, por ejemplo, yo puedo contar que cuando me presento donde mi endocrina, a veces me pregunta, cuando se pone a repasar día por día qué ha ocurrido, ve las curvas de glucosa. Y a veces me pregunta informaciones para las que yo no tengo respuesta, porque falta algún dato. Entonces, en este sentido, lo que estoy diciendo viene a corroborar que el cruzar datos, que tener más información, de que cruzar más variables de qué está pasando, nos va a ayudar a tener un mejor control de la diabetes. Los datos nos lo corroborarán y estoy seguro de que así será, ¿no? Todos los ensayos que se vayan haciendo y toda la evidencia clínica nos dirá que esto es bueno y que es un paso más para ese aumento del control que cada día es mayor en la diabetes. Dirías, por tanto, Óscar, que esa visión global que nos va a permitir esta tecnología aumentará la adherencia al tratamiento de los pacientes. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en la gente con diabetes tipo 2 que utilice múltiples dosis de insulina, que muchas veces se separa, no tiene esa misma adherencia que una persona con diabetes tipo 1. ¿Crees que esto puede ir en esa línea de aumentar, como decías, la adherencia a los tratamientos? Yo creo que estas plumas de momento entrarán sobre todo en tipo 1, pero bueno, también lógicamente todas las personas que estén con tratamiento de insulina en tipo 2 les puede ayudar. Quizás, como bien sabemos, el nivel de conocimiento, de empoderamiento, que es la palabra esa tan bonita que utilizamos para indicar tu nivel de conocimiento sobre tu patología, el nivel de empoderamiento de un tipo 1 es infinitamente mayor. Así, directamente, sin medias tintas. Y por tanto, el aprovechamiento que le podemos dar a una tecnología como una pluma conectada va a ser mayor a priori y sin tener muchos más datos, ¿no? En el mundo del tipo 2 es más complejo y está muy lastrado por esa falta de información. La tecnología a la que pueden y están, de hecho, accediendo, empezando a acceder ya, digamos que va por delante de su nivel de conocimiento y de las capacidades que pueden extraer de esa tecnología. Creo que es un mundo aparte que requiere sobre todo una tarea de formación y de adiestramiento que ya tenemos los tipo 1. Óscar, tenemos más preguntas. Si te parece, vamos a escuchar la segunda. Damos por resuelta, espero, la duda de Ángela, Óscar, y vamos a escuchar esta otra cuestión que nos ha llegado también y que la escuchamos conjuntamente. Hola, me llamo David y tengo diabetes tipo 2. Tengo una duda. ¿Un sistema de monitorización es adecuado para todos los pacientes con diabetes o tienes que reunir una serie de características para poder optar a él? Bueno, pues una de las preguntas del millón, Óscar, ¿no? Es decir, ¿quiénes son candidatos para qué tecnología, a qué optar? ¿Qué opinas? Bueno, esta pregunta a mí me parecería más lógica hace tiempo, ¿no? Cuando todavía los sensores no estaban tan introducidos y sí que se producía un cierto recelo entre muchas personas. Yo recuerdo que lo vivía, igual que todos los demás, cuando veías que determinadas personas ya empezaban a tener unas tecnologías que otros no teníamos o al revés. Bueno, tenemos una descentralización en salud y no todo el mundo, no todo llega a todos a la misma velocidad. Y eso generó esa sensación que esta pregunta podría encajar ahí. Hoy día yo creo que tenemos la monitorización tan implantada ya que diría que es casi universal, ¿no? Como que es el sistema estándar. Aunque también suelo decir, y eso es una máxima que manejan, por supuesto, también el personal sanitario en diabetes, que la personalización es clave en diabetes y que sistemas diferentes que tenemos hoy día son para personas diferentes. Cada uno tiene sus particularidades, tiene su casuística, su estilo de vida, su tipo de diabetes y las necesidades pueden ser diferentes. Aunque ya, como he dicho, estamos tendiendo hacia esa universalización de la medición intersticial por sus evidentes ventajas, ¿no? Esa medición continuada y no puntual que nos da más información, etcétera, etcétera. Aún tenemos un número de personas, bueno, respetable que utilizan medición capilar y generalmente es tipo 2. ¿Por qué? Básicamente los tipo 1 tenemos una capacidad de automedicarnos o de no automedicarnos, perdón, sino de reajustar nuestra medicación en función de lo que está pasando cada día, cosa muy poco habitual en el mundo de la salud, y por tanto necesitamos una herramienta, algo que nos permita tomar decisiones con mayor y por eso la monitorización en los tipo 1 se considera algo como de cajón, ¿no? Como básico. En el tipo 2, como hay diferentes tipos también de pacientes, yo entiendo
que vaya entrando de una manera diferente, a una velocidad diferente, pero lo que sí que diría de manera general, que afecta a todos, es que los estudios que tenemos publicados, que ya hay unos cuantos, bastantes en todos estos años, he hecho mucho trabajo, hay mucha evidencia científica que nos está diciendo que una medición intersticial continuada, de manera sistemática y continuada en el tiempo, conduce a mejores resultados de control, a la reducción de la hemoglobina glicosilada, a reducción del tiempo en hipoglucemia, a un aumento del tiempo en rango, eso que ahora es tan importante y que se ha convertido en nuestro tótem, también a la reducción de hipoglucemias graves y algo muy importante que también induce o parece inducir a unos cambios de comportamiento, a que esa persona sea un poquito más implicada en su diabetes. Todo eso son unas conclusiones maravillosas y, por supuesto, hacen que la medición intersticial, así a priori y sin entrar en detalles o en teorizaciones o cosas muy detallistas, parece que es lógico pensar que es algo adecuado para todos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta esa personalización y que cada equipo médico decide qué hacer con cada paciente en cada momento porque le conoce mejor. Pero yo diría que de manera general podríamos decir que sí, que es una mejora tan importante, que tiene tantísimas ventajas que a priori la hace adecuada prácticamente para todo el mundo. Permíteme que te apostille, porque todo lo que has dicho, evidentemente, se podría resumir en que esa tecnología aumenta la esperanza de vida de las personas con diabetes, porque no hay que olvidar que estamos hablando de una enfermedad grave por la que muchas personas pierden la vida a lo largo del año, y esto es así, y así hay que reconocerlo, pero afortunadamente la calidad de vida y esa esperanza aumenta, ¿no? Sí, esas mediciones de qué ocurre a largo plazo, de las complicaciones, nosotros no las podemos saber, vivimos con ello y veremos qué pasa con el tiempo, ¿no? Pero hay mucha información científica que dice que el mantener una diabetes bien controlada, pues en el tiempo hace que por pura lógica las complicaciones se reduzcan o no aparezcan. Nosotros siempre nos agarramos a eso. Y es lo que yo procuro decir a la gente cuando me habla de ese futuro, de cómo va a ser ese futuro. Yo les digo, tenemos ahora más capacidad de controlar la diabetes que nunca en la historia de la humanidad. Con lo que tenemos, las posibilidades de tenerla bajo control y de minimizar o de que no aparezcan complicaciones son altísimas. Pinta bien. Si tú haces tu papel, si tus médicos hacen el suyo, la tecnología funciona, le sacamos partido y todo va como debe ir, el panorama es muy bueno y mejor que nunca. O sea que yo en ese aspecto soy mucho más optimista que como lo era hace 30 años, por ejemplo. Me quedo con tu optimismo. Vamos con una última cuestión. Óscar, ¿qué tal? Muy fan tuyo. Me llamo Manuel. ¿Cuántas veces al día debe calibrarse un sistema de medición continua de glucosa? Manuel nos ha hecho esta pregunta. Óscar, ¿qué le decimos? ¿Hay un patrón de calibraciones? ¿Lo de la calibración va a pasar a mejor vida? ¿Cómo lo ves? Parte lo has dicho tú. Los sensores han mejorado bastante en los últimos años, están en una mejora continuada hasta que lleguen a un tope que por su naturaleza o por su tecnología no puedan avanzar más en perfección, pero están avanzando bastante y hemos ido viviendo a lo largo de estos años la mejora no solo en la exactitud, en la famosa MARD, que es como se mide la exactitud de un sensor, esa especie de media, sino también en la duración, en la fiabilidad, en la sistematicidad de que siempre midan igual, en la capacidad que tienen para que el valor que te den te permita tomar decisiones terapéuticas sin tener que cotejar con una medición capilar, y en la calibración. Se camina hacia la no calibración. ¿Por qué? Evidentemente para que nuestra comodidad, tener que viajar constantemente con el medidor capilar por si acaso o porque va a tocar calibrar, es un engorro de los muchos que tenemos en la diabetes, que podemos eliminarlos si el sensor nos permite no calibrar. Ahora mismo tenemos en el mercado sensores que no necesitan calibración y nos quita ese peso de encima, nos permite fiarnos del sensor con un asterisco que pongo yo siempre, porque cuando a veces nuestras sensaciones o nuestra intuición o nuestra experiencia en diabetes nos lleva a pensar que quizás eso no va bien, o la propia curva de un sensor que igual nos hace pensar que por lo que sea está midiendo mal, pero en general el sensor está capacitado para ofrecernos una medición exacta que nos permita tomar decisiones de caso, o sea, ponernos insulina sin tener que cotejar con capilar,
y por tanto un sensor sin calibración es uno de los deseos de cualquier persona con diabetes. Tenemos todavía alguno que requiere calibración y debes calibrar tantas veces como sencillamente te ponga en la hoja técnica. Yo diría que ni más ni menos. Si lo haces menos, tienes posibilidades de que el sensor no mida bien. Si lo haces más, también tienes posibilidades de que el sensor no mida bien. De hecho, yo haciendo muchas pruebas, enredando con diferentes sensores, como he tenido siempre la capacidad de probar y de tener muchas cosas, he llegado a tener 4 sensores al mismo tiempo. Cuando calibras más de la cuenta, tienes más posibilidades. Los valores que tú metes del sensor, el que le metes al sensor provenientes de tu calibración capilar, no sean iguales, y si algo no le gusta al sensor es eso. Cuando le das un valor que es muy diferente, tienes muchas posibilidades de que ese sensor muera ahí o de que se vuelva loco, de que no mida bien. Al sensor es la estabilidad. Es lo que una persona diabética es una persona inestable por naturaleza en cuanto a las glucemias, pero les gusta la estabilidad y van muy bien cuando tú eres estable. Hay personas que tienen la suerte de ser muy estables glucémicamente y el sensor les va de maravilla. Cuando hay inestabilidad, pues les cuesta más reaccionar, es un momento en el que jamás de los jamases debes calibrar, pero en definitiva la calibración, si es que lo requiere ese sensor, debes hacerla cuando toca y punto. Pero como he dicho al principio, volviendo al inicio, tenemos la suerte de que una de las mejoras que han incorporado estos años los sensores es que ya no requieren más las otras mejoras que han ido teniendo. En este punto, permíteme que te ponga un ejemplo y a ver qué opinas tú. No sé si lo recomendarías. Una persona que acaba de debutar con diabetes, por ejemplo, tipo 2, que le ofrece la tecnología, que es nueva en el uso de la tecnología, es decir, vamos a irnos un poco del modelo tradicional de una persona con diabetes tipo 1 muy preparada o con mucha experiencia. ¿Le recomendarías, más allá de lo que las fábricas de sensores y las empresas de sensores marquen a nivel de calibración, que pudiera hacer controles comparativos entre su glucemia capilar y su glucemia intersticial para ir aprendiendo, para valorar, para ganar un poco de seguridad? ¿Recomendarías eso o no? ¿O crees que la tecnología ya está lo suficientemente preparada como para que ese paso nos lo podamos saltar? Yo, si es una persona tipo 2, que ya partimos de que su nivel de conocimientos es menor, creo que la podría confundir más que otra cosa. Y si el sensor no requiere calibración, yo no la haría. Pero sí que es cierto que algunas veces he contestado a personas que me manifiestan, no sé cómo decirlo, quizás desconfianza a veces en el sensor. Entonces lo que les digo, que yo también lo hago, y lo he dicho antes, es que cuando hay momentos que por lo que sea tenemos la sensación, y nosotros somos los mayores expertos del mundo en nuestra propia diabetes, y a veces tenemos intuiciones que luego se corroboran cuando lo comprobamos. Si por alguna razón estás teniendo la sospecha de que el sensor no va bien, que puede ocurrir perfectísimamente porque es una tecnología y puede fallar, echa mano del capilar. Es un aparato que yo sigo teniendo, bueno, de hecho lo tengo en la cocina, en la mesa de la cocina y siempre encima para mirar cuando me hace falta. Tengo otro en mi dormitorio. Es un aparato que debemos tener a mano, debemos tener siempre tiras y a veces es necesario echar mano de él. O puedo decirte otro momento, por ejemplo, cuando hemos sufrido una hipoglucemia importante, que tenemos esa ansiedad, esos nervios, está subiendo, parece que no sube, yo como y no sube. Antes de seguir comiendo como un loco y luego tener una hiperglucemia bestial, echa mano de una glucemia capilar porque es la que te va a decir en tiempo real cómo está esa glucemia, porque el sensor, como sabemos, lleva un retraso de unos 10 hasta 15 minutos. En definitiva, yo lo que suelo decir es que tengamos operativo, funcionando, cargado y con pilas, un medidor capilar, y con tiras, claro, un medidor capilar siempre accesible. Muy bien, Óscar, pues si te parece lo vamos a dejar aquí por este capítulo número 4 de Saludables con Diabetes. Agradecerte un mes más que hayas estado respondiendo a nuestras dudas, invitando a todo el mundo a que mande sus preguntas de nuevo para que el mes que viene Óscar pueda estar de nuevo con nosotros. Óscar, te mando un abrazo enorme y te lo agradezco personalmente una vez más. Otro para ti, desde la distancia. Nos vemos el mes que viene. A Óscar lo tendremos aquí el mes que viene para seguir resolviendo vuestras dudas sobre el consultorio tecnológico y para ir terminando el programa lo que vamos a ir a hacer deporte, como estamos haciendo últimamente. Terminamos el programa hablando de la importancia del ejercicio físico y hoy vamos a recibir de nuevo para hablar de la hipertensión y de cómo el ejercicio físico puede ayudar a reducir esa hipertensión
a nuestro entrenador personal, a Roberto Bonilla. Roberto es preparador físico, Roberto, y creador del proyecto MEDAS. Bienvenido a Saludables con Diabetes. En este capítulo 4 vamos a hablar de la hipertensión. ¿Cuál es el primer mensaje que quieres trasladarnos con respecto a la hipertensión? Bueno, la hipertensión es una enfermedad por la cual el sistema circulatorio cada vez tiene más problemas de llevar esos nutrientes, esa sangre, al resto de los tejidos. Y me dices que, nos quieres decir que con ejercicio físico puede haber beneficios para poder reducir esa hipertensión, esos riesgos. Así es, con el estímulo de la masa muscular se generan mioquinas. Las mioquinas son señalizadores químicos que van a mejorar el sistema metabólico del cuerpo entero y además nos va a ayudar a que el músculo liso de las venas y arterias lleve mejor esa sangre y esos nutrientes al resto de tejidos. ¿Tenemos ciencia que justifica lo que estás diciendo? Así es, Ángel. Aquí, por ejemplo, podemos ver uno de los condicionantes, que son condicionantes genéticos a través de este estudio, que pueden favorecer a las personas para que sufran este tipo de enfermedad. Bueno, Roberto, entonces, si con el ejercicio físico de fuerza podemos conseguir estos beneficios de los que nos hablas, Sí. creo que lo mejor es tener una rutina, ¿no?, de las que nos traes habitualmente. Y en este caso nos acompaña Estefanía. Así es. ¿Quién es Estefanía? Estefanía forma parte del proyecto MEDEX y nos va a ayudar a hacer los ejercicios. Pues venga, va, escuchamos y vemos vuestra rutina para hoy. ¿Preparado? Muy bien, vamos a hacer una rutina simple pero muy eficiente, basado en los principios del ejercicio, intenso, progresivo y constante. Para ello vamos a comenzar con un trabajo para tren superior, en el cual vamos a fortalecer los brazos. Vamos a hacerlo con una técnica muy simple, muy lenta y muy relajada. Vamos a hacer unas flexiones al suelo de brazos, pero desde la posición de las rodillas, para que se facilite para la gente que a lo mejor puede estar empezando. Vamos a ello, tomamos posición desde las rodillas, extendemos bien las manos hacia adelante. Varias cosas antes de comenzar. Apretamos un poquito zona del abdomen, tenemos relajado zona cuello y escápulas y desde ahí, manteniendo esta tensión en la zona centro, vamos a hacer unas flexiones perfectamente. Ahí vemos cómo está respirando, cuello relajado, sin bloquear codo, manteniendo la tensión. Hacemos otra. Perfecto. Y la idea es llegar hasta un punto cercano al fallo. Lanzamos otra y cuando ya no podamos, apretamos la respiración, subimos y salimos de la posición de manera fácil hacia atrás. Perfecto. Intenso, ¿verdad? A pesar de que desde fuera pueda parecer que es muy lento y es muy fácil, si se trabaja con tensión mantenida y una serie de repeticiones es más que suficiente para inducir al músculo a fatiga y que eso haga una mejora de estas masas musculares. Con este tipo de ejercicio ya habríamos hecho lo que es el trabajo de tren superior, trabajo de brazos, como digo, tríceps y pectoral. Vamos a pasar a hacer ahora un trabajo para todo tren inferior, que implica cuádriceps, glúteo, isquio, etc. Vamos a hacer aquí dos variantes. La primera de ellas la vamos a hacer un trabajo que se llama isométrico. Lo vamos a hacer sentándonos sobre la silla. El tema de la silla, muy simple, para si alguien tiene un poquito de inseguridad, que sepa que si en algún momento fallan las piernas, puede llegar a sentarse. Vamos a ello, vamos a trabajar desde ahí. Trabajamos esa sentadilla y más o menos a la altura de los isquiones, de los huesitos del culo, tener la silla detrás. ¿De qué va el ejercicio? Realmente es muy simple, es mantener la posición. El músculo irá cargándose de fatiga, las fibras musculares irán fatigándose hasta un momento que no podamos más, por favor, y especialmente para la gente que pueda sufrir hipertensión. Respirando bien, como está haciendo Estefanía, respiramos bien y cuando ya no podamos más, nos echamos el culete hacia atrás, perfecto, ya tendríamos hecho una forma de sentadilla. Os puedo asegurar que aunque ha parecido que no se ha movido desde fuera, es muy intenso y muy fatigante. Vamos a hacer una segunda variante, que es un poco más exigente de este tipo de sentadilla, ya la vamos a hacer con movimiento. Vamos a coger la misma posición y ahora lo que se llama el RUM, el Range of Motion, rango de movimiento, lo vamos a ampliar. Vamos a bajar desde la posición de altura, efectivamente, y desde ahí subimos muy lento. Siempre pido a todo el mundo cuando hace este tipo de ejercicio lo siguiente. Bajamos. Exacto, respirando, relajando la espalda, no tirando de lumbares y al subir que no llegue a bloquear la rodilla. Hasta ahí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque así no hay pérdida de tensión. Seguimos en todo momento generando tensión y acumulando fatiga, que es lo que luego nos dará esa mejora. Hacemos la última, respirando, cuello relajado siempre, respirando bien, especialmente para personas con hipertensión. Y vamos a hacer la última. Recomiendo también, si se quiere tener la silla detrás, está muy bien. Y perfecto, hasta ahí. ¿Qué tal? Es un buen trabajo, a pesar de que pueda parecer fácil, es muy exigente. Y para finalizar, habríamos hecho ya un trabajo de brazos, un trabajo de tren inferior de piernas, vamos a hacer un trabajo de abdominal, importantísimo para nuestra estabilidad y nuestra postura. Vamos a ir hacia el suelo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el clásico crunch, vamos a intentar relajar las rodillas, perfecto, desde ahí. Por favor, importantísimo para todo el mundo, cuello relajado, cuello
más bien laxo. Nos podemos poner la mano ahí, pero que eso no sea la excusa para tirar del cuello. Desde ahí vamos a hacer un crunch abdominal, es un encogimiento, es como una cremallera y la tensión debe estar ahí, en la boca del abdomen. Vamos a ello, perfecto, muy bien, excelente, cuello relajado, sin parones. Seguimos subiendo, estamos trabajando todo el recto abdominal. Al principio se nota aquí, pero estamos trabajando todo. Vamos a hacer unas cuantas más. Efectivamente. Dato importante, intentar no tirar mucho del recto anterior del cuádriceps, que hay mucha gente que tira de la parte del cuádriceps. Tensión ahí, no en el cuello. Hacemos una más, mantenemos esa tensión en el abdomen y hasta ahí. ¿Cuántas debemos de hacer? ¿Qué es la pregunta normalmente? Pues hasta un punto cercano a la fatiga total, hasta el fallo muscular momentáneo. Muy bien, ¿qué tal? Bien. Os puedo asegurar que aunque corto y simple, ella está un poquito fatigada ahora mismo y es un trabajo mucho más exigente de lo que parece a primera vista. Pues le vamos a dejar a Estefanía que se hidrate, que beba un poco de agua, que descanse, ¿verdad? Roberto, ¿dices que esto 2 veces a la semana? 2-3 veces a la semana. Lo importante es cada serie que se haga, llevarla a un punto cercano al fallo. Y con esto podemos mejorar todos los indicativos relacionados con la hipertensión. Esto genera un estímulo que va a generar esas famosas mioquinas, señalizadores químicos que salen desde la masa muscular y van a mejorar hígado, páncreas, a nivel cerebral y, por supuesto, también tema de hipertensión. Muchas gracias, Roberto. Te veo en el próximo capítulo. A ti, Ángel. Muchas gracias a todos por su atención, gracias a Abbott, a Novo Nordisk y a la Federación Española de Diabetes por su apoyo y colaboración. Recuerden que en todas las redes sociales de Canal Diabetes pueden seguir los contenidos de este programa de Saludables con Diabetes y que este espacio estará alojado en la web de Canal Diabetes para que lo puedan ver y compartir con todas las personas que quieran. Para cualquier duda, recuerden consultar siempre con sus profesionales sanitarios. Yo les mando un fuerte abrazo. Adiós.